Hola, mi nombre es María Laura Contreras Trillos, soy del grado 9B del Colegio Normal Superior Ocaña y esta es mi exposición de la influencia de Estados Unidos en América del área de sociales. Entonces, como pueden ver, la influencia de Estados Unidos en América dice que es una historia donde hubieron intervenciones de parte de Estados Unidos en América Latina. ¿Y cómo sería eso? En ese caso, las intervenciones fueron militares. O sea, en ese caso hubieran muchas guerras, digamos así. Entonces ahí dice que en Estados Unidos de América y en el resto del mundo, desde 1775 en adelante, fueron numerosas y motivadas por distintas causas. Esta cronológica comprende intervenciones militares directas, al igual que también guerras envío de fuerzas, o sea que enviación militar. La lista está basada en el informe, donde está el RL 30172 del servicio. Dice que de investigación del Congreso de Estados Unidos sobre las relaciones internacionales. Se dice que las intervenciones estadounidenses directas fueron directas o encubiertas, o sea que fueron prácticamente de una al punto, sin escondidas, si digamos así que como algo escondido o guardado sin que el otro al exterior lo sepa. Y entonces ahí sí fueron directas, ahí de una vez. Pero cuando fueron encubiertas es que el otro país no lo sabía y entonces pues lo recibieron más o menos como en sorpresa. Dice que marcaron la historia del siglo XX en América Latina. Esto fue desde el siglo XX. Dice que esa fue la última intervención militar directa de envergadura de Estados Unidos en América Latina en las posteriores de la Guerra Fría. Entonces esa ya fue la última en América Latina, claramente. Dice que la influencia de Estados Unidos en América Latina, ¿cómo fue? Dice que fue motivada por la protección de intereses estadounidenses e intervencionismo militar ideológicamente. Se sustentó de la idea del destino manifiesto, caracterizada por la idea de la colonización y posesión de América Latina era de Estados Unidos. O sea que ya nosotros, América Latina ya era como posesión de Estados Unidos, digámoslo así, porque ya estábamos influenciados. ¿Cómo así influenciados? Ya estábamos como teniendo casi todo lo de Estados Unidos en el país de América Latina. Entonces ahí es donde Estados Unidos tuvo bastante intervención con nosotros, más influencia en tanto las cosas políticas o económicas, y ahí se podría decir. En la siguiente es una imagen acerca de casi todas las intervenciones que ha hecho el Estados Unidos en Latinoamérica. Como pueden ver, ha habido muchos países en el que ha intervenido. Además de eso, que hubo un punto donde hubieron países con más influencia estadounidense en América Latina. ¿Cuáles fueron esos países donde más hubo más intervención? Fue Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, diplomáticas entre Cuba y Ecuador, todas estas con Estados Unidos. ¿Cómo así podríamos decir que mucha influencia? O sea, que ellos casi claramente es como si manejaran junto al país. Mucha influencia política, económica y más militar. Entonces digamos que ellos prácticamente siempre estuvieron ahí en tanto los asuntos de cada país, intervinieron mucho en las cosas, se metieron en las cosas de cada país. Después de eso, aparte de esas influencias, dice que vamos a hablar de las políticas intervencionistas, o sea, cómo fueron las políticas en estas intervenciones de Estados Unidos. Dice, ¿cuáles fueron los motivos que conllevaron a Estados Unidos a realizar intervenciones en Latina? Por lo principal, las intervenciones se dieron más por los aspectos militares y económicos. Claramente por militares por las guerras, al intervenir directamente o camufladamente,
digamos así, y económicamente era intervenir en la economía de cada país para cómo sacar su provecho. ¿Cuál país europeo era el rival de Estados Unidos? Porque durante la mayor parte del siglo XIX e inicios del siglo XX se disputó la supremacía y el control de los países de América Latina. ¿Quién fue? Prácticamente fue Gran Bretaña, donde él fue el que intervino bastante, o sea, fue como una disputa, una pelea para quién de ellos iban a intervenir en América Latina. Y pues intervino fue Estados Unidos, o sea que Europa no pudo. Pero Estados Unidos, Europa y Estados Unidos estuvieron como en una pelea y un debate de que quién iba a coger para intervenir o ser influenciado. En la siguiente dice, vamos a hablar algunas de las doctrinas. Las doctrinas es la doctrina Monroe, que estuvo en estas intervenciones. ¿Y de qué se trataba? Dice que fue enunciada en 1823 por el presidente James Monroe. Esta doctrina prevenía a las potencias europeas de intentar colonizar al continente americano. Planteaba y justificaba la hegemonía de Estados Unidos sobre todos los países del continente. Eso quería decir que eso era como, digamos así, prevenía que las colonias, o sea, los otros países nos colonizaran a nosotros. Entonces, es como más o menos una intervención. Después de eso también está el destino manifiesto. ¿Qué era el destino manifiesto? El destino manifiesto fue enunciado a comienzos del siglo XX. Era la idea de que la colonización y posesión del continente era el destino patente de Estados Unidos. Uno de los principales ideólogos fue el político William Henry Seward, que dice que William Henry Seward fue un político y abogado estadounidense que fue gobernador de Nueva York, secretario y precandidato presidencial del Partido Republicano. Más o menos el destino manifiesto era como poseer el continente por el destino patente de Estados Unidos. Poseer, prácticamente obtener o manejar. Y entre ahí dice que uno de los principales ideólogos de esta política fue William Henry Seward. Después de eso dice, ¿qué proponía William Henry Seward en el destino manifiesto? Proponía que como Estados Unidos debía buscar explorar económicamente los mercados de América Latina, protegerlos mediante métodos imperialistas, estos a través de acuerdos, la diplomacia y el poderío militar. O sea que en tanto la economía de mercadería aquí en América Latina, él buscaba como protegerlos para la economía de Estados Unidos, digamos así. Y así fue como ya hubieron algunas políticas en el intervencionismo y hay un personaje importante, Henry Seward. Entonces hasta aquí terminamos. Entonces, gracias por prestar atención.